Bienvenidos a Ciencia y Fe, un podcast de Misioneros Digitales Católicos. Un espacio donde la razón y la fe caminan juntas, desde una mirada católica que abraza la verdad, el asombro y la dignidad humana. Nos acompaña el doctor Luis Raez, quien nos hablará sobre bioética cristiana. Soy el doctor Luis Raez, esta es otra edición de nuestro podcast Ciencia y Fe. Hoy día tenemos un invitado que es el doctor Aurelio Castellón, que es médico. Él trabaja para el programa de cáncer de mama de Memorial Healthcare System y también es profesor en la Universidad de Florida Atlantic University. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor antes para hablar de lo que era la oración y la enfermedad, pero ahora queremos hablar de un tópico muy importante, que es que el doctor ha escrito un libro acerca de su fe, de su conversión, de su testimonio, y para nosotros es muy importante compartir esto, que es el testimonio de la vida diaria, la vida cotidiana, y de lo que hace con sus pacientes. Bienvenido al programa, Aurelio. Muchas gracias, Luis, por tenerme nuevamente y muy agradecido a todas estas personas que te escuchan, que están conectados con nosotros bajo esa fe, que es lo que realmente nos une, que es nuestra roca, nuestra fortaleza, Jesucristo. Te conozco ya, tú sabes, muchísimos años, Luis, desde que llegué prácticamente a este país en el año 2000. Ya había estado aquí en los 80, pero ya cuando vine a hacer la residencia y eso, ya tú ya te habías terminado todo tu entrenamiento y todo, y empezamos ahí una amistad. Sabemos que somos católicos de cuna los dos. Hemos crecido en la fe y hemos sido hasta cierto punto, yo pienso que un católico que en un momento dado dejé inclusive de practicar. No sé si eso te llegó a pasar, pero parte del desarrollo de nosotros es, en cierto mundo, creo que todos en un momento dado hemos estado algo alejados de la fe, y es algo que Dios usa realmente para llevarnos a Él por medio de esas situaciones. Yo realmente llegó un momento en que ya ir a la misa, por ejemplo, era una obligación, era algo que yo iba a ir a cumplir con Dios, y si llegaba tarde hasta mejor, porque ya entonces era más corto y todo era algo, se volvió bien ritualista en mi vida. Y así pasé muchos años, desafortunadamente, y esos fueron años de desarrollo de mi carrera médica al principio, como residente, etcétera. ¿Y qué pasa? En el 17, como tú sabes, ya te había pasado a ti antes que a mí. Tú habías pasado el doloroso proceso de perder a tu padre, a ese hombre que te dio todo. Recuerda que el único hombre en esta tierra que va a querer que tú seas mejor que él es tu papá. No va a haber ningún otro hombre que quiera que seas mejor que él. Y cuando nosotros pasamos por ese proceso, tuvimos que aprender los dos a vivir sin papá. Creo que ese fue el momento que el Señor utilizó para llamarme de vuelta a Él, rescatarme, para fortalecer la fe, porque yo necesité en ese momento un consuelo, y gracias a Dios lo encontré en la Iglesia Católica, que como tú sabes es una fuente de tesoros para nosotros, y por medio de todos estos tesoros que están presentes, la confesión, la contrición de corazón, la Eucaristía, volver a la iglesia, todo el Señor fue sanando esa herida de la partida de mi padre y ayudándome a entrar en la fe. Yo sentí deseos de leer la Escritura, o sea, empecé a leer la Biblia, empecé con el Evangelio, que es lo más fácil, es lo que se digiere más rápido para cualquier persona. Me dice, quiero leer la Biblia, dice, léete el Evangelio de Juan, léete el Evangelio, o sea, empieza por ahí, en donde está todo ya revelado, de una forma que en pocos días puedes hacerlo, y ya después quieres leerte toda la Biblia, empezar Génesis, entender todo, ya eso viene después. Pero ¿y cómo fue que volviste a ir a misa, volviste a confesarte, a comulgar? Todo eso fue parte del proceso de volver a Cristo, y por medio del rosario, ojo, porque mi mamá es devota del rosario y ella nos enseñó eso, y yo ya en la soledad, yo me veía rezando rosario solo. Y todo eso fue una forma de entrar en la fe realmente. Yo te puedo decir, si tú me dices por dónde empezó todo, yo te voy a decir, fue porque empecé a rezar el rosario. Eso lleva inclusive a, una vez que uno ha encontrado toda esta fe, querer compartirlo con tus pacientes, con tus colegas, con las personas con que creciste. O sea, es un tesoro que cuando lo encuentras quieres que la gente también, porque sabes que muchos todavía no lo han encontrado.
¿no? Sí, pues para mí me parece muy interesante que tú aparte quieres compartirlo también con la gente que sufre, que es tus pacientes, ¿no? En la vida cotidiana, y ellos lo reciben muy bien, o sea, no es fácil para todos los médicos compartir sus cosas personales y su fe con los pacientes, ¿no? Sí, pero la mejor herramienta está ahí en Jesucristo, y por ahí uno entra y uno entiende que estas personas, el Señor les está prolongando el tiempo a algunos los va a curar para glorificarse, para hacer cambios radicales en su vida, para que den testimonio, pero otros los está preparando para que lleguen a su encuentro, y por medio de la enfermedad purificándolos, moldeándolos, para que un momento que ya esa alma trasciende y entra en el spiritual realm, que se dice en inglés, en el plano ya espiritual, sea un alma que está más preparada para estar en la presencia del Señor, un alma que puede inclusive rechazar al Señor. Hay almas que si el Señor se la lleva ya en este momento, rechazarían al Señor, rechazarían al amor. Por medio de la enfermedad, esa alma se va preparando, y cuando está en la presencia del Señor, tiene una más grande probabilidad de migrar hacia el amor. Y el Señor utiliza la enfermedad para eso. Eso yo lo he en el libro. Hay un capítulo dedicado a eso, el capítulo 10, el significado del sufrimiento. El Señor se encarnó. Recuerda que la carne repara la carne. Él se tuvo que encarnar para repararnos a nosotros. Y todo esto estuvo ligado a un sufrimiento grandísimo. Claro, Él nos redimió por su sufrimiento en la cruz y nos llevó al cielo a todos, ¿no? Pero ¿y cómo fue que te motivaste a escribir un libro? O sea, yo no sabía nada de escribir libros, sabes que eso es una cosa que uno dice, wow, el que escribió, pero mira que en Amazon todo es fácil, tú tienes un Word document, te sientas en una laptop, pones la información y ellos prácticamente te lo hacen ya hoy en día todo, portada, todo, lo vendes ahí en el website. O sea, ya hoy en día si tú quieres hacer un libro es mucho más fácil que antes, y es un proceso que el mismo Amazon te da las instrucciones de cómo hacer. Así que no es complicado. Mira, te voy a decir unas particularidades de ese libro, y yo sí siento que fue un momento en que el Señor me llamó a hacerlo, y te voy a poner unos ejemplos y algunas coincidencias. Yo soy bautizado 12 días después de nacido, ¿ok? Mi hijo nace un 12 de mayo, a pesar de que yo quería que naciera 11 de mayo para que tuviéramos el mismo cumpleaños, pero la cesárea caía domingo, no la podían hacer domingo, la hicieron lunes en el Jackson Memorial, donde tú y yo estábamos ahí en ese tiempo. Cuando yo escribo el libro, antes de escribir el libro, sentí el deseo de empezar un rezo del rosario aquí en el centro. Tú inclusive lo has rezado conmigo. Lo hacíamos inicialmente una vez al mes nada más. Y nos reuníamos en el centro, en la parte, en la recepción. Y yo dije, tiene que ser segundo miércoles de cada mes. Lo dije así simplemente como para que la gente se recordara y no tener que escribir fechas. Miércoles porque cuando nos vamos de vacación, usualmente nos vamos un jueves, un viernes, o rezamos, para que yo siempre voy a estar aquí y no se tenga que cambiar. Y el primer día donde lo rezamos, que yo hice ese cálculo, era en diciembre, y cae el 12-12, un miércoles, que era el día de la Virgen de Guadalupe. Yo ni siquiera sabía que era el día de la Virgen de Guadalupe, y yo estaba haciendo el rosario ese día con algunas que iban a empezar. Y Peter, el spiritual counselor de nosotros, me dijo a mí, el chaplain, me dijo, hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. Yo ni sabía, y era 12-12. Otra coincidencia más, cuando yo termino el libro, yo lo voy dividiendo en capítulos, porque realmente era solo una sola cosa así, toda gruesa al principio. Y yo digo, mira, esto hay que ir cortándolo, y yo no me di cuenta y quedaron 12 capítulos no intencionalmente. Muchas cosas. Mira, en Memorial ya voy a tener 12 años, coincide con mis 25 años jubileo de haber recibido mi título de médico en el 2000. Entonces el Señor te da muchas señales cuando tú estás caminando por donde Él quiere que estés. Cuando no, te vas a estar tropezando, te vas a estar dando golpes. Dice, pero estos números y estos signos, yo digo, esto es un indicativo de que vamos por donde es. Estamos dando testimonio de lo que encontramos. ¿A quiénes? Los que trabajan con nosotros, a nuestros pacientes, a nuestros familiares, a nuestros hijos. Y bueno, yo pienso que eso es parte de la razón por la cual estamos aquí, tú y yo. ¿Y cómo ha sido la recepción de los pacientes al rosario, por ejemplo, a rezar el rosario? Mira, el rosario tiene una particularidad en Estados Unidos.
aquí las personas, por asuntos también de nuestros hermanos separados evangélicos, todo lo que tiene que ver con la Virgen, y aquí hay muchos protestantes y todo, entonces eso es una situación que no en Latinoamérica, por ejemplo, es diferente en Estados Unidos y aquí en Florida. Allá en Panamá, o sea, tú vas a hacer un rosario, a todo el mundo, eso es una cosa que, pero aquí hay cierta, entonces no está tan todavía fácil, difundido, claro. Es algo que nosotros tenemos que trabajar más para que sea acogido por más personas. Inclusive católicas que han venido a rezar el rosario conmigo me dicen, pero se lo voy a rezar a Jesús, doctor, como diciendo que no estoy rezándole a la Virgen en cierta forma, o sea, no entiendo qué está pasando con la fe a María, con la Madre de Dios, esposa del Espíritu Santo. Es una situación que no, porque esto está en la Escritura, o sea, esto está revelado, y toda la oración del rosario, tú sabes que es el Evangelio de Lucas, básicamente, o sea, el Padre Nuestro. Sí, pues, y la Virgen pide que lo recen, porque es una forma, como dices, un medio privilegiado de acercarnos a Dios, de meditar, entrar en nosotros mismos. Y tú te das cuenta que sirve. Cuando tú lo haces, tú te das cuenta que hay un efecto, como los árboles. Mira, ese árbol se está moviendo, están viendo cómo se mueven esas hojas. Hay un efecto. Y por eso yo invito a todos los que nos están escuchando a que lo hagan. Yo me comprometo ya hoy a hacerlo hasta más frecuentemente en el futuro, gracias a esta oportunidad que tenemos. Muchas gracias, doctor Aurelio Castrillón, de nuevo por el testimonio tan importante que da. O sea, no es fácil ser un médico tan importante y dar un testimonio tan abierto, tan transparente, pero eso hace pues que mucha gente crezca. Sabemos que gracias a tu conversión mucha gente ha crecido y se ha ayudado para su propia conversión. Así que será hasta la próxima, amigos. Que Dios los bendiga. Vamos a decirle el nombre. El libro se llama Encontrando Vida en la Enfermedad. Está disponible en Amazon por el costo de $5. Estamos recogiendo las ganancias del libro para las hermanitas de la Madre Teresa de Calcuta que están en el downtown. Vamos a ir a visitarla y vamos a llevarle las ganancias a ella y así también contribuir un poquito. Bueno, muchas gracias, Lucho. No les quito más tiempo. Que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias de nuevo a ti. El doctor es Aurelio Castrillón, ya les dijo el nombre del libro. Además que en el podcast tenemos en la parte escrita su nombre para que puedan saber exactamente cómo se deletrea. Que Dios los bendiga. MDC, Misioneros Digitales Católicos. Para conocer más contenidos de MDC, suscríbete a nuestro canal de YouTube y descarga nuestra app, Misioneros Digitales Católicos.